Es lamentable el acontecimiento de este día. La muerte del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Quien dejó huérfanos a toda una generación de venezolanos que vieron en su movimiento bolivariano al dirigente que necesitaban para salir de la pobreza, para salir de la marginación. A esa gran suma de simpatías que consiguió durante sus mandatos. A esa suma se le unió un número igual o mayor de enemigos que consideraron en su personal estilo de mando como una dictadura y que siempre criticaron sus medidas socialistas. Hugo Chávez, que nació en 1954 en la localidad de Sabaneta, al oeste de Venezuela, es el segundo de 6 hijos de una familia trabajadora. Se casó 2 veces. Su primera esposa, Nancy Colmenares, con quien tuvo 3 hijos. Se vuelve a casar con María Isabel Rodríguez, con quien tuvo una hija más, a pesar de que se separó en 2003. Chávez ingresó al ejército en el año del 71, donde comenzó su carrera en la Academia Militar. En 1982 fundó en las propias Fuerzas Armadas el Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200, así era catalogado. Y esto en conmemoración a los 200 años del nacimiento de Simón Bolívar, líder de la independencia venezolana y una de las principales figuras en las que Chávez recurrió durante toda su carrera. Su entrada en la política se produjo en 1992, cuando el teniente coronel Hugo Chávez dirigió un golpe de Estado contra el entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez. Después de haber fracasado, pasó 2 años en la cárcel, y antes de que se le diera el indulto del presidente Rafael Caldera, después de un acuerdo con los grupos de izquierda, sale de prisión e inicia su ascenso en la presidencia de Venezuela con el movimiento Quinta República, el MBR, iniciativa que defendía una regeneración de la democracia al que se unieron otras formaciones políticas de izquierda en las elecciones parlamentarias, esto en noviembre de 1998. El MBR se configuró como una segunda opción política con más del 20% de los votos. La figura de Chávez se engrandeció el 6 de diciembre de ese mismo año porque fue elegido presidente con más del 56% de los votos, tras una campaña en la que contó con el apoyo de la izquierda y en la que las capas más bajas de la sociedad venezolana se vieron asentadas. Hugo Chávez asume la presidencia en febrero del 99 y comenzó la fundación del país con la puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente, para cambiar la Carta Magna, que terminaría sentando las bases de su reelección en el año 2000, y la creación de su República Bolivariana. En esta primera etapa comenzó su famoso programa Aló, presidente, que servía para vitorear sus propias reformas e inicio de proyección internacional entre los países de la OPEP. Mientras la oposición realizó acciones de fuerza, como multitudinarias manifestaciones en Caracas, que se vieron colmadas en 2002 con el apoyo de un golpe militar, que contó con el respaldo de empresarios y políticos de la oposición, las reaccionarias decisiones de este nuevo gobierno impidieron su consolidación y a los 3 días Chávez ya estaba de vuelta en la presidencia. El mandatario avanzó en sus reformas tras este intento de destitución, pero la oposición no cejó en su intento por derrocarle. Las protestas continuaron con un gran paro de varios sectores industriales a finales de 2002, que llevaron a la oposición a una campaña para conseguir las firmas necesarias para celebrar un referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, del que consiguió salir indemne gracias, en parte, a los altos índices de crecimiento económico conseguidos desde el 2003. Para este impulso económico se le unió el aumento de las adquisiciones y del número de efectivos del ejército venezolano, controlado por figuras próximas a Chávez, y una subida de los subsidios a las clases más desfavorecidas, con la puesta en marcha de las misiones bolivarianas. Con una oposición desaparecida que boicoteó los comicios parlamentarios de 2005 y la reelección de Chávez en 2006 por 6 años. El mandatario venezolano aglutinó a todos los movimientos que respaldaban su gestión para fundar el Partido Socialista Unido de Venezuela,
el PSUV, bajo cuyas siglas siguió avanzando en la nacionalización de empresas y recursos en programas sociales. Chávez fue intensificando su figura internacional, ya muy conocida tras sobrevivir al golpe de Estado, y fijó a Estados Unidos, al que denominaba el Imperio, como un principal enemigo de la paz internacional. Y no estaba tan erróneo, de verdad. El mandatario impulsó una mejora de los lazos con Rusia, a quien compraba gran parte de su material militar, y a otros países cuyos dirigentes criticaban la supremacía de Washington, como la Libia de Muammar Gaddafi o Irán. En la región, unió a los principales dirigentes de izquierda en el marco de un esfuerzo que inició en 2004 con la creación de la Alianza Bolivariana para las Américas, la ALBA, junto al presidente cubano Fidel Castro, con el que mantuvo una relación de amistad. El chavismo comenzó a extenderse en la región gracias a las inversiones impulsadas en algunos países dirigidos por mandatarios que habían imitado el estilo de Chávez, como Evo Morales en Bolivia, el nicaragüense Daniel Ortega, Manuel Zelaya en Honduras y Rafael Correa en Ecuador. A esta lista de países se le unieron las alianzas estratégicas que desarrolló en la Argentina Néstor Kirchner y el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, se enfrentó en varias ocasiones a Álvaro Uribe, presidente de Colombia, del 2002 al 2010, por incidentes fronterizos que llevaron a ambos países a estar al borde del conflicto militar. Chávez mantuvo sus reformas que comenzaron a granjearle el apelativo de autoritario en la escena internacional, por medidas como la no renovación de la licencia del canal privado RCTV en 2007. Durante su mandato, se produjo un aumento de la delincuencia que apenas fue atendida, mientras que la falta de inversiones en la industria, junto con la crisis internacional, debilitaron la economía venezolana, lo que produjo un aumento de la inflación. A pesar del rechazo de la sociedad venezolana, Chávez consiguió en 2009 aprobar uno de los puntos más controvertidos, la reelección indefinida, en un intento por perpetuar su modelo chavista, del que apenas surgieron figuras que le hicieran sombra. Pero este modelo unipersonal se vio truncado con la detección en 2011 de una lesión pélvica. El secretismo de su enfermedad lo llevó a operarse en Cuba y a someterse a diferentes ciclos de quimioterapia en la isla. Aunque no tenía la misma fuerza que en etapas anteriores, ni mantuvo su presencia monopolista en los medios, Chávez declaró en julio del 2012 estar libre de la enfermedad y volvió a presentarse como candidato para las elecciones del 7 de octubre. En estos últimos comicios consiguió una nueva victoria con 10 puntos de diferencia respecto al candidato de la oposición, mientras en plena campaña aumentaban las especulaciones sobre su salud, las cuales se vieron confirmadas poco después. El 8 de diciembre de 2012, sin haber jurado su cargo como presidente, anunció que debía viajar a Cuba para operarse de nuevo. Chávez pidió a la sociedad venezolana que eligiese a Nicolás Maduro, su vicepresidente, en caso de que a él le ocurriese algo. Chávez anunció el pasado 18 de febrero a través de su cuenta oficial de Twitter, que es arroba Chávez Candanga, que había regresado a Venezuela tras permanecer 70 días en La Habana y fue ingresado en un hospital militar de Caracas. Sin embargo, no se pudo ver ninguna imagen en movimiento del mandatario desde el regreso a su país. Su estilo de dirigir el país le ha granjeado fuertes reacciones, tanto en la sociedad venezolana como en la comunidad internacional, que ha conseguido mantener en el centro de la escena en varias cumbres, como el episodio en la que el rey español Juan Carlos I le mandó callar en una cumbre iberoamericana, o su comparación del presidente estadounidense George W. Bush con el mismo diablo. El gobierno de Venezuela confirma la muerte de Hugo Chávez. El mandatario venezolano no pudo superar el cáncer que lo aquejaba y que en diciembre último lo obligó a viajar a Cuba para ser operado nuevamente. Nicolás Maduro, horas antes, había atribuido su enfermedad a sus enemigos. Hoy, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció oficialmente que el presidente Hugo Chávez no pudo vencer al cáncer que le aquejaba, y horas antes, Maduro había atribuido la enfermedad de Chávez a un ataque de los enemigos, principalmente Estados Unidos. La muerte del militar retirado que asumió en el 99 con el objetivo de conducir a Venezuela por la senda de un socialismo con sello propio, abre un periodo de incertidumbre en la dividida nación de 29 millones de habitantes con las mayores reservas mundiales de crudo. La Constitución establece
que debieran convocarse a nuevas elecciones en 30 días. Esto lo dice el diario Gestión. Y la oposición reacciona. Dice Capriles: abogamos por la unidad de los venezolanos. Este líder de oposición lamentó el deceso del presidente de Venezuela y expresó su solidaridad con la familia del llamado comandante. Ana, tuiteó Capriles. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, lamentó la muerte del presidente de su país, Hugo Chávez, quien falleció esta tarde tras una larga batalla contra el cáncer. Por medio de su Twitter, el ex candidato expresó su solidaridad a la familia y seguidores de Chávez, y el comentario fue el siguiente: mi solidaridad a toda la familia y seguidores del presidente Hugo Chávez, abogamos por la unidad de los venezolanos en este momento. Así fue como lo tuiteó el gobernador de Miranda. En momentos difíciles debemos demostrar nuestro profundo amor y respeto a nuestra Venezuela. Unidad de la familia venezolana, fue un segundo tuit que lanzó. Esto viene de la fuente Comercio. Pues vaya, es una lamentable noticia el fallecimiento de este gran líder, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ya se tenía previsto una situación similar, él ya de alguna manera lo presentía y pidió al pueblo venezolano que le otorgaran pues ese voto de confianza, por decirlo así, que le otorgaran el voto de confianza a su segundo al mando, a Nicolás Maduro, quien se dice que pues seguirá las mismas ideologías de Hugo Rafael Chávez. Y vaya, pues habría que ver que en realidad así lo hagan. Es lamentable la muerte de Hugo Chávez. Sin embargo, en esta situación creo que el país venezolano, toda la familia venezolana debe de continuar unidos y deben de seguir buscando el bienestar que Chávez les trajo a su país, porque en realidad se desvirtuaron muchas cosas alrededor de Chávez. Pero hay que conocer bien lo que pasó, hay que conocer bien la historia de Hugo Chávez para saber de qué estamos hablando, porque es fácil compararlo con cualquier personaje político, o es fácil hablar en contra de su mandato. Sin embargo, es difícil aceptar los cambios, porque los cambios para los seres humanos generalmente no son agradables, no son buenos. Así pues, la muerte de Hugo Chávez Frías, que en paz descanse. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para dar de lleno a estas notas. Romántico.